Cordial saludo, mi nombre es Gerson Ochoa Vallejo, estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En el día de hoy, como respuesta a la actividad propuesta por mi tutor de la materia de antropología, el antropólogo Rafael Eduardo Herrera, eh, vamos a definir el concepto de cultura bajo el punto de vista antropológico. Voy a basar mi exposición respondiendo a algunas de las preguntas aportadas por el tutor. La primera pregunta es: ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Bueno, según lo estudiado en el ámbito de la antropología, la cultura es un sistema de ámbitos y costumbres propios de los seres humanos adquirido por el hombre a través de un proceso no biológico, sino social, transportado por la sociedad y empleado como su principal mecanismo de adaptación mmm, al medio ambiente. De ahí, una cultura necesariamente se desarrolla en un contexto tanto social como geográfico que la define y le otorga un significado propio. Por otro lado, la otra pregunta sería: ¿por qué la cultura es un concepto central de la antropología? Bueno, pues porque la antropología se centra en el estudio del comportamiento humano. La cultura es atendida en singular como la manifestación de una manera de vivir y de actuar típica de la especie humana contra la distinguida, ¿cómo decirlo?, con respecto al comportamiento animal. La siguiente pregunta: ¿cómo se ha transformado cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? El enfoque clásico de la antropología sobre cultura daba preeminencia a los rasgos y elementos notables de una civilización. Esta establecía parámetros equivalentes a las grandes culturas, en desmedro de las aproximaciones culturales de las civilizaciones transitorias. Estas eran soportes de la cultura, el idioma, sus aportes literarios y artísticos, su desarrollo político, social y económico, y también el despliegue filosófico y creativo plasmado en los aportes concretos. Ya en el concepto moderno, la cultura se ha construido en base a un criterio mucho más consecuente con la realidad natural humana, y se establece entonces una cultura en torno a las formas de comunicación, aunque estas no sean pues estilísticamente las más desarrolladas, a los aportes sociales y políticos, sin preferir una determinada orientación. No es visto el despliegue filosófico y creativo como algo protagónico y estructurado, sino como un todo orgánico que pudiera conformarse o emerger de algún rasgo idiosincrático o incluso anímico social. Tendría entonces también una tercera pregunta, que sería: ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Bueno, la palabra cultura se deriva primeramente del latín cultura, que significa cultivo. A partir de los siglos XXVIII y XXIX empezó a utilizarse con mayor frecuencia en Europa, pues para referirse al proceso de mejoramiento y refinanciamiento. Sin embargo, fue en ese último siglo que el término
empezó a evolucionar y comenzó a emplearse para referirse al mejoramiento y desarrollo de la sociedad, lo cual era entendido como el alcance de los ideales y aspiraciones nacionales. Pero no fue hasta el siglo XX que este concepto finalmente emergió como uno de los más importantes de la rama de la antropología. Empezó escribiendo todos los fenómenos humanos que no pueden ser considerados como herencia genética, así como la cultura ha pasado a referirse a un atributo de los miembros de un grupo de personas. La cultura siempre es transmitida por la sociedad, no por un individuo. Por otro lado, sociedad. Este concepto de sociedad hace referencia a un grupo de personas que se relacionan entre sí de manera constante. También se podría decir que es un grupo social que comparte la misma ubicación geográfica o territorio social, que se encuentra sujeto a las mismas autoridades políticas y poseen la misma expectativa cultural. En sí, la palabra sociedad se deriva del latín societas, que significa vínculo o interacción entre grupos o amigos. De este modo, cuando alguien dice que la sociedad actúa más tolerante que la anterior, está hablando acerca de la comunidad en la que se reside ahora. Bueno, este sería como un concepto general de la palabra cultura, mirando desde el punto de vista antropológico. Fue un placer haber presentado este video. Mil bendiciones y muchas gracias.